Esta cinta comienza con la protagonista Ina, quien aparece caminando entre lo que parece ser un incinerado y destruido salón de clases donde se encuentra con una estudiante misteriosa. Al acercarse puede notar que la chica es un espectro, la cual la ataca y empieza a perseguirla junto a nuevos demonios que empiezan a aparecer. Instantes antes de ser devorada, Ina se despierta, asustada notando para su alivio que todo resultó ser un sueño y que aparentemente todo era parte de su subconsciente, atemorizado por los exámenes finales que se acercaban la admisión a la universidad, y ella no se encontraba muy segura de cuán preparada realmente estaba para ellos. Así pues, la historia continúa en la escuela, donde poco a poco iremos conociendo a los personajes, de los cuales quienes tendrán un rol más preponderante serán los maestros Lee, Wang y Choi. Más adelante esa mañana, luego de dar inicio a los exámenes, un estudiante del curso llamado Beom sufre las primeras señales de los horrores que vendrán al ver una cara fantasmal en su examen. Él mismo, al tener un ataque de pánico producido por lo que vio, salta aterrorizado de su asiento, a lo que se acerca el señor Wang a ver qué es lo que ocurrió, notando él unos arañazos en la muñeca de su alumno, y aunado a su actitud temerosa concluye que quizás el muchacho podría sufrir de algún trastorno mental, por lo que decide retirarlo de la evaluación. Más adelante, al continuar las clases, podemos ver cómo el estudiante payaso de la clase Young adelanta el reloj de las clases para salir 30 minutos antes, provocando así una risa de sus compañeros, pero la molestia de su profesor, quien decide imponerle un castigo. Más tarde ese día, el comité de profesores se reúne para discutir un evento cercano. Una universidad vecina llegará a la institución en 10 días para hacer una competencia académica, por lo cual se le pide al profesorado seleccionar a los 20 mejores alumnos para que representen a la institución, con la negativa de los profesores, ya que estos consideran que esta selección llevaría mucho tiempo, ya que deben evaluar las aptitudes de todos los alumnos. El director resuelve que se basen únicamente en los resultados de los exámenes, y que estos sean los que sirvan de guía para seleccionar a los alumnos que representarán a la institución en la competencia. 2 días después, las calificaciones empiezan a ser mostradas en los televisores de la escuela. Mientras esto sucede, el estudiante Beong, quien es el que había sufrido los ataques durante la clase, vuelve a tener estas terribles visiones, pero durante estas confunde a Ina con el espectro y comienza a ahorcarla para intentar matarla, por lo que esta vez se toma la decisión de internarlo en una clínica psiquiátrica. Al día siguiente se reúnen los 20 estudiantes en la escuela y los profesores, ya que en el aula el señor Wang se percata de que falta una de las estudiantes, aunque no le da mucha relevancia. Antes de comenzar la clase, el profesor le pide a uno de los estudiantes que pase por cada uno de los puestos recogiendo los celulares de los alumnos antes de empezar y los lleve a la dirección. En el camino, escucha que una macabra voz empieza a llamarlo por su nombre hacia el baño. Mientras se va acercando, el muchacho resbala con un charco de sangre, para luego empezar a ser arrastrado por una misteriosa fuerza hacia uno de los cubículos y se pierde. Debemos recordar que a pesar de no haber quedado entre los mejores alumnos, Young se encontraba en la escuela cumpliendo el castigo por la broma que hizo en las clases. Mientras tanto, los estudiantes se encuentran viendo una cinta como parte de la introducción de la clase, pero esta drásticamente cambia para mostrar a la alumna que faltaba en la clase atrapada en una especie de jaula de vidrio. La voz de la cinta empieza a hablar y les dice a los estudiantes que hay 3 reglas. Número 1, deben responder correctamente o morirán estudiantes. Número 2, no pueden huir o habrá consecuencias. Número 3, la primera pregunta ya había sido lanzada. Mientras tanto, el guardia de seguridad comenta que están incomunicados, sin líneas telefónicas, sin señal de teléfono y sin internet. De vuelta al salón de las clases, los estudiantes empiezan a aterrorizarse al notar que la jaula de vidrio y su compañera comienza a llenarse de agua. Todos comienzan a discutir, causando que la alumna en la jaula de cristal muera ahogada. Luego de darse cuenta de que todo esto iba en serio, el profesor Lee decide salir a buscar ayuda y, pasado un tiempo, toda la clase decide ir en su búsqueda, solo para conseguirlo moribundo a causa de heridas que la extraña fuerza le propinó. Mientras la tensión va en aumento, la extraña voz le recuerda que no puede abandonar la escuela y procede a darle más indicaciones. Sumado a esto, empieza a sonar la voz del alumno que había sido atrapado en el baño, señalándoles que la siguiente pregunta se encontraba en el gimnasio y que la clave para resolverlo es la palabra avaricia. Todos los alumnos buscan resolver el acertijo. Comienza la tortura al estudiante con cera de vela derretida. Pasado unos instantes, Ina y el profesor logran resolver el acertijo, pero ya es demasiado tarde. El tiempo límite había transcurrido y el alumno secuestrado cayó del techo, muerto y bañado en cera. Instantes después, los alumnos se percatan de que falta un estudiante, aunque Ina y otro compañero descubren que los alumnos iban desapareciendo de acuerdo al orden de sus calificaciones, por lo que ya saben que los más listos serán los siguientes en ser atrapados con esta premisa. Un grupo de estudiantes resuelven encerrarse en un salón de clases para así no ser atrapados, así que mienten diciendo que van al baño cuando en realidad buscarán no ser secuestrados. Pasado un rato, los profesores deciden ir a buscar al grupo de estudiantes extraviados. Salen 2 grupos en su búsqueda, por diferentes direcciones, uno dirigido por el profesor Wang y otro por la profesora Choi. Después de buscar un tiempo, el grupo del profesor da con un salón donde consiguen unas fotos con números, letras
y una computadora para lograr descifrar el acertijo, que salvaría al estudiante capturado. Pero vuelven a fallar y el alumno es ejecutado. Por su parte, el grupo de la profesora logra hallar a los estudiantes ocultos para luego ser aterrorizados por extraños sucesos en el salón, donde por instantes pudieron ver los rostros de su compañero que fue internado en el psiquiátrico y el de la chica fantasmagórica. Después de pasar el susto, se percatan que a pesar de haberse protegido, una compañera había desaparecido. Ya en el comedor, el profesor les comenta que encontraron la respuesta al acertijo de la computadora, el cual era tibio día primaveral. Recuerdo el auditorio, una frase que hace recordar a Ina a su fallecida mejor amiga, Ji-won, quien supuestamente se había quitado la vida luego de no quedar de primera un examen que le daría una beca. Ahora Ina cree que un fantasma lo está atormentando por alguna razón. En este punto de la película suceden tres cosas en paralelo. Número 1. El profesor empieza a buscar al culpable. Número 2. La chica secuestrada empieza a ser torturada. Y número 3. La profesora Ina y Young resuelven uno de los acertijos. Mientras tanto, el profesor empieza a ser perseguido por una entidad que lo intenta asesinar, forcejeando con él, pero logrando vencerlo después de mucho esfuerzo. El grupo de la profesora logra resolver el acertijo, el cual es una frase que dice: sé quién me mató, mi odio perdurará, ahora afronten la verdad. A pesar de sus esfuerzos, la chica capturada muere sin que ellos puedan salvarla, por lo que deciden al final ir a la sala por donde se transmiten los mensajes. En el camino se topan con Young, el chico trastornado que había escapado. Empieza a atacar a Ina, apuñalando a Young, para luego ser golpeado por el profesor para inutilizarlo y después golpearlo hasta acabarlo. Cuando llegan al salón, se encuentran con otra contraseña, y que del otro lado está la nueva mejor amiga de Ina. Al resolver el acertijo de la puerta, se percatan de que es el número de salón y de la lista de Ji-won, y aunque logran llegar a la chica, la trampa se activa acabando con su vida. Sumado a todo esto, una mujer se asoma por un agujero en el techo, la cual es perseguida y acabada por el profesor, quien descubre que en realidad es la madre de la fallecida Ji-won, quien hacía todo esto buscando venganza por la muerte de su hija, quien afirmaba que esta no se había quitado la vida, sino que había sido asesinada. Al final, después de haber escapado de esta trágica prueba, se hace una ceremonia en honor a los chicos fallecidos, durante la cual Ina es secuestrada por el padre de Ja-won, quien amenaza con llenar con gas el lugar y explotarlo si el asesino de su hija no confesaba. Resulta que el profesor Wang había vendido las respuestas a los padres de los estudiantes y Ji-won lo había descubierto. Al enfrentarlo, el profesor asesina a la joven frente a Beong, causándole así un severo trauma. Al ser enfrentado a la ceremonia, el profesor Wong enloquece y después de unos instantes de locura y amenazas es abordado por el guardia de seguridad, quien acaba con la amiga del profesor, y nos muestran que este guardia es en realidad el padre de Ji-won. Las imágenes finales nos muestran a Ina siendo salvada por la profesora Choi, y que posterior a esta chica queda de primera en la competencia, ya que la misma fue poseída por el fantasma de Ji-won.